Bienvenido más una vez a este canal. Disfruta conmigo del libro El arte de hacer dinero. Capítulo 4. Eduque en su hijo la inteligencia financiera. Hable de dinero con sus hijos. El 80% de los estudiantes que se gradúan ya tienen deudas de tarjetas de crédito, antes de tener un empleo. Tanto psicólogos infantiles como especialistas en educación coinciden en que lo que vivimos y aprendemos en los primeros años de vida dan forma a nuestro futuro. Así pues, los niños son capaces de aprender el valor del dinero desde el momento en que saben cuánto pueden comprar con una moneda. Cualquier niño de 6 años intercambia una moneda por un dulce, y de ahí en adelante comprende qué puede hacer con el dinero si le enseñamos cómo funciona y a administrarlo. Lamentablemente, muy pocos padres les enseñan a sus hijos qué es el dinero. Menos de 30% de los padres en México hablan con sus hijos acerca del dinero, y el resto ni siquiera lo considera importante. En la mayoría de las familias el dinero es un tema tabú, casi un secreto. Es sorprendente que asumamos esta actitud, si consideramos que el dinero es uno de los problemas importantes que afecta a la mayoría de las familias. Lo más curioso es que cuando la familia está reunida los padres regularmente no hablan de dinero. Menos aún cuando se sientan a la mesa. Algunos dicen, cuando se come en esta casa no se habla de dinero. Lo cierto es que cuando estamos reunidos no se puede hablar de él. ¿Y si no se puede hablar cuando estamos reunidos, cuándo entonces? El tema del dinero solo se discute en privado. ¿Se acuerda usted de que alguna vez, siendo niño, hayan convocado una reunión para hablar específicamente de dinero? Si la familia se reunía era para pedirle prestado a algún pariente, pero no para aprender a generar más dinero o administrarlo mejor. Entonces, ¿por qué no crear en su hogar un ambiente propicio para hablar de dinero tal como habla de otros temas cuando están reunidos en familia? Sería muy saludable para el futuro de sus hijos que se familiarizaran con el manejo del dinero en etapas tempranas de su vida. Nuestra responsabilidad como padres es inculcarles una cultura financiera. No espere a que la universidad o la escuela lo hagan, los maestros, por cierto, no saben de eso. No es tarea fácil enseñar a los hijos porque, para empezar, los padres mismos ignoran muchos temas financieros. Sin embargo, no repita con ellos el mismo error que cometieron con usted. Sea usted un individuo en transición, un individuo decidido a resolver este problema. Los niños aprenden por medio de la observación, es decir, aprenderán de lo que usted hace, por ello cuide sus actitudes y comportamientos acerca del dinero. Copiarán tanto sus malos hábitos como los buenos. Modelar la conducta de los hijos es la piedra angular de todo aprendizaje. Si no lo cree, pregúntese, ¿en qué creen más sus hijos? ¿En lo que usted les dice o en lo que hace? Nuestros actos son armas poderosas que nosotros, los padres, tenemos para educar. Nuestros actos demuestran lo que pensamos, y hacen evidentes cuáles son nuestras prioridades. El ser humano cree en lo que ve, y usted puede aprovechar la imagen paterna para influir positivamente en su hijo. En una ocasión un reportero le preguntó a Henry Ford por qué su hijo gastaba tanto dinero siendo que él no había sido así. Henry Ford le respondió, la respuesta es muy fácil, es que mi hijo tiene un padre rico, y yo no. La educación de los hijos es fundamental en sus hábitos futuros. Debe cultivar en ellos la mentalidad de millonario para que puedan construir su solidez económica por sí mismos. No deje que el marketing, la televisión o la publicidad los eduquen, porque seguramente se transformarán en cintas negras del consumo. No les verá las manos de tan rápido que usan su tarjeta de crédito y tendrán un apetito insaciable por consumir. Estudios realizados por sociólogos han demostrado una tendencia significativa en muchos hijos de poderosos industriales en que las generaciones posteriores a las que crearon el imperio terminan por estancar o vender el negocio. Parecería que el tiempo se encarga de anular toda la habilidad o el interés por manejar la fortuna creada. Las probabilidades aumentan cuando los padres los educan como juniors y les dan todo lo que, cuando ellos eran adolescentes, su padre no pudo ofrecerles. No se dan cuenta de que es un proceso compensatorio de la pobreza de sus años de juventud. Llenan a sus hijos de cosas como si fueran arbolitos de Navidad. Lo que no saben estos padres es que están firmando la sentencia de su empresa para las próximas generaciones. Están creando un inválido en asuntos financieros.
Los estudios han confirmado que a partir de la tercera generación comienzan los problemas en el manejo del imperio fundado por el abuelo. La respuesta es que a los nietos se les ha educado en el mundo del confort y se imaginan que el dinero viene del banco. No piensan que viene de las máquinas donde el abuelo inició todo. No les gusta arremangarse la camisa ni sudar para sacar adelante el negocio. Así sucedió con los Rockefeller. Si el abuelo supiera que sus nietos vendieron el edificio emblemático de la familia, el Empire State, a los japoneses, no lo podría entender. Existen, también, casos en donde los hijos han multiplicado el dinero que les dejó su padre creando grandes fortunas, como Donald Trump en Nueva York, o Carlos Slim en México, y muchos otros, lo cual confirma la trascendencia de la educación acerca del dinero en etapas tempranas de la vida de los hijos. El dinero y los niños. Lo que heredas de tus padres, gánatelo para poseerlo. Una historia que no debe repetirse. Una adolescencia perpetua. José Luis era un joven de 14 años, inquieto y lleno de vida, que disfrutaba de su adolescencia. Un día nos reunimos varios amigos con el papá de José Luis. Estábamos todos platicando en la sala y en algún momento se acercó el muchacho a su padre con gran seguridad y le pidió dinero porque quería ir al cine con sus amigos. Su padre sacó de la billetera $10 y su hijo le reclamó pidiéndole más, pues después del cine pensaban ir a comer todos juntos. Sacó otros $10 y le entregó el dinero. El padre nos miró con cara de reclamo y dijo: a los hijos nunca les alcanza. Después de algunos años, sé que José Luis continúa viviendo con sus padres. Ya cumplió 24 años, terminó la universidad y tiene un trabajo en el que sale a las 5 de la tarde. No se preocupa mucho por su carrera profesional, pues con lo que gana le alcanza perfectamente para sus gastos. El carro que tiene se lo compró su papá, y su mamá sigue atendiéndolo como cuando era adolescente. Jóvenes como José Luis, a quienes encontramos en muchos hogares, se toman la vida con mucha facilidad porque así fueron educados. Toda su vida José Luis recibió dinero de su padre por no hacer nada. Solo por ser hijo podía pedir y le daban dinero. Nunca tuvo que planear ni administrar su dinero. Si su papá no le daba suficiente dinero, iba con su mamá y lograba completar lo que necesitaba. Nunca recibió consejos de cómo manejar el dinero, puesto que nunca se le negó nada para sus gastos ni para sus viajes. Nunca se enteró de cómo era la vida real allá afuera, porque sus padres lo protegieron en un entorno ficticio. Decían: no queremos que se preocupe por nada, solo que estudie, cuando termine, tendrá toda una vida para preocuparse, que aproveche lo que yo no pude hacer. Con esta filosofía proteccionista, los adolescentes únicamente se especializan en el Xbox o el Nintendo con los pies en la mesa jugando horas, y comiendo papas y tomando refresco con sus amigos. Lo cual no está nada mal, pero empobrece su inteligencia financiera. La protección le dio a José Luis la sensación de una vida exitosa sin ningún tipo de contacto con la realidad. Nunca tuvo conciencia de las repercusiones de sus actos, ya que todos se lo daban sin poner condiciones, no importaba si ayudaba en la casa o no. Siempre le entregaron dinero por estudiar y ser hijo. Nunca se enteró de que en el dinero había un principio de causa y efecto. En las familias hay muchos hijos como José Luis, con padres protectores que les construyen una fantasía del futuro en que vivirán. Se acostumbran a recibir dinero de la familia, auto, comida y vestido. Todo esto se transforma en un derecho sindical solo por tener la profesión de hijo. Cuando terminan la carrera se sienten desprotegidos ya que van a perder el trabajo de hijo con todas sus prestaciones. De inmediato, salen a las calles a buscar la misma seguridad que tenían en casa, pero en un empleo. Solicitan un trabajo que les dé seguridad. Piden un sueldo, tal como se lo daban en casa, piden prestaciones, auto, vacaciones y comedor como tenían en casa, estacionamiento como en su casa, y si tienen atención médica, como el médico de casa. Finalmente, esperan tener un jefe que los trate por lo menos igual que el que tenían en casa. ¿Le parece esto conocido? ¿Ahora comprende por qué la mayoría de los seres humanos quieren seguridad y no oportunidades? Estudios realizados en los hogares han comprobado que más de 60% de los jóvenes de 18 a 25 años viven aún en la casa de sus padres.
Este proceso de prolongar la estancia en la casa paterna lo más que se pueda, desacelera el proceso de maduración del hijo. Los sociólogos dicen que el ser humano es el animal que establece una relación de dependencia más prolongada con sus padres, por lo menos 25 años unidos al cordón umbilical. Muchos animales son autónomos en cuanto caminan y aprenden a cazar o protegerse de los depredadores. El ser humano puede vivir toda la vida en casa protegido por el nido que lo vio nacer. Los jóvenes como José Luis no saben cómo administrar su economía ni tienen una meta clara con respecto al dinero, porque nunca han tenido que pensar en ello. Indudablemente, este es un error de los padres, pero también de las escuelas, pues jamás orientan a los niños acerca del dinero y cómo producirlo. No olvide que los hijos copian nuestras conductas, muchos anhelan ser como nosotros. Somos su modelo de vida. Pregúntese, ¿qué modelo aprenden de usted en el tema del dinero? Reflexione su respuesta. La influencia que usted tiene como padre es decisiva, tanta que alguna vez su hijo o su hija se puso su ropa para lucir como usted, y guardamos con afecto la fotografía de un evento de este tipo. Enséñeles a ser inteligentes con el dinero. Regala un pescado a tu hijo y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para siempre. Según los pedagogos, solo se aprende 1% de lo que leemos, 15% de lo que escuchamos, 50% mirando y escuchando, y 85% experimentando. No está por demás decirle que no solo le entregue a su hijo una tarjeta de crédito para que aprenda cómo manejar sus finanzas. Necesita mostrarle lo que usted hace con el dinero y por qué lo hace. Enséñele aspectos que normen sus criterios, como por ejemplo: 1. El trabajo y su trascendencia, 2. Instrumentos de ahorros, y 3. Cómo gastarlo inteligentemente. 1. Enséñeles la trascendencia del trabajo. El trabajo es la forma en que se genera el dinero. Deben tener una comprensión racional y emocional de la interconexión entre dinero y trabajo. Jamás les diga que les está entregando su domingo o su mesada. Tienen que asimilar la idea de que usted solo paga por lo que ellos hacen, por lo que se ganan con su esfuerzo. Si trabajan, reciben dinero, si no trabajan, no lo reciben. Hay múltiples actividades en el hogar en las cuales pueden ayudar y ganar dinero. No actúe como el padre de José Luis, que le daba dinero cuando el hijo lo necesitaba tantas veces que lo solicitaba. 2. Enséñeles los instrumentos de ahorro. Por la publicidad de los bancos saben ya cuáles son los instrumentos de crédito. Antes de que salgan de la universidad tendrán una tarjeta de crédito, o sea, antes de ganarse la vida ya tienen crédito. Increíble, ¿no? Deben aprender que para comprar no necesariamente tienen que pedir, sino que también es posible ahorrar. Deben aprender a tener metas de ahorro para planear sus compras. De esa forma controlan el impulso de la compra inmediata, característico de todo consumista. Que aprendan a determinar cuánto tienen que ahorrar semanalmente para que alcancen sus objetivos de compra, es un tema clave. Los bancos han desarrollado instrumentos para que los niños ahorren y aprendan que el trabajo no es lo único que genera dinero, sino que el dinero mismo produce dinero si lo colocan en un instrumento de inversión. Son los primeros pasos para crear una mentalidad millonaria. 3. Enséñeles a gastar inteligentemente. El gasto también forma parte de la enseñanza del ahorro, ya que implica que deben planear y trabajar para ganar dinero. Si un niño entiende esto, su nivel de autoestima aumenta, pues cuando lo gasta es porque antes ya lo ganó. Se desarrolla en él un sentido de logro y cumplimiento de sus objetivos. Saber comprar significa adquirir cosas que también mantengan su valor de venta en el futuro, por si acaso quieren venderlo. Por ejemplo, si usted guarda con cuidado los juguetes de Star Wars en la caja y no la rompe, la figura puede venderse a mayor precio en el futuro que si no tiene la caja. Una decisión sencilla de trascendencia. El 99% de los niños no compran juguetes con la intención de venderlos, pero es bueno que lo sepan aunque nunca los vendan. El objetivo es comprender el principio que rige toda compra inteligente, y educar de esta manera su mente. Así, en el futuro aprenderán a no comprar un carro si no tiene un buen valor de reventa. Esta forma de pensar los hace más inteligentes con el dinero.
Recuerda que en el primer capítulo puse como ejemplo a un amigo cuya mentalidad en cuanto a comprar objetos valiosos es que no pierdan su valor con el tiempo. A eso me refiero con este punto. Deben comprar inteligentemente tanto como se pueda. Si sus hijos son adolescentes mayores, deben recibir el dinero una sola vez al mes. Nunca se los entregue semanalmente. A esa edad necesitan aprender ya a administrar mensualmente su dinero. Deben tener un presupuesto de gastos que controlar y hacer actividades en la casa o fuera de ella para ganar dinero. Asimismo, tienen que aprender a hacer sus transacciones de dinero en el banco. Enséñeles los principios de contabilidad, usted o algún amigo que sepa del tema. Es uno de los aprendizajes más poderosos para estructurar su mente. Cuanto más jóvenes, mejor. Los niños pequeños lo asimilan muy fácilmente. Aprender la mecánica de cómo se asientan los ingresos y los egresos permite comprender los principios para controlar los números. Si usted les entrega el dinero una vez al mes, aprenderán que si gastan todo su dinero en una sola vez en cosas como arreglos para su carro, comer en restaurantes de lujo o comprar ropa cara, experimentarán la presión de no tener dinero para gastar en todo el mes. Tendrán que pensar como adultos en relación con el dinero, aprenderán a llevar un control de su libro de gastos mes con mes. Con ello les enseñará a sus hijos a vivir mejor y a construir su madurez en asuntos de dinero. Si no les enseña a manejarlo, tendrán que vivir dependiendo de usted por años. Eduque a sus hijos para que sigan el camino de la grandeza financiera de tal forma que estos principios se arraiguen en su mente y operen como un proceso automático el resto de su vida. Esta educación construirá en ellos una mente de millonarios, y evitará que sean individuos dependientes y enajenados. Si usted es una persona con escasos recursos económicos, es necesario que entrene a sus hijos en este modelo de pensamiento. Pero si usted que está leyendo este libro es una persona joven con recursos limitados, debe aprender seriamente cómo manejar su dinero y pensar como millonario. ¿Cuántas familias no conoce usted en las que puede anticiparse que cuando el padre muera los hijos se gastarán todo lo que él acumuló durante toda su vida? ¿Ha visto esto antes? Jóvenes con mente de millonarios. Un título universitario no le garantizará su riqueza. Veo con tristeza que muchas familias pobres se sienten menos porque sus hijos tienen que trabajar para estudiar. Si pudieran darse cuenta del increíble aprendizaje que están teniendo porque trabajan y estudian, verían que es una oportunidad que el destino les ofrece para aprender, a temprana edad, lo que jamás un hijo de clase media alta o rica podrá aprender tan profundamente. Los jóvenes de clase social acomodada no tendrán acceso a un aprendizaje tan duro como el que recibe un muchacho con pocos recursos cuando estudia una carrera. Si los jóvenes de pocos recursos tomaran conciencia de que son personas a las que el destino las está poniendo a prueba, si se dieran cuenta de ello y no sintieran lástima de sí mismos, muchos de esos chicos alcanzarían una riqueza que nunca se han imaginado. El problema está en que perciben la oportunidad como desgracia y no como un proceso para forjar su carácter. Esta mentalidad es fundamental para el mundo de los negocios. Las estadísticas indican que los ricos de primera generación tuvieron una infancia o adolescencia con bastantes penalidades materiales. Así lo asegura Oprah Winfrey, quien es hoy la mujer más rica de la televisión de Estados Unidos, y su infancia tuvo un camino de limitaciones y carencias extremas. Muchos jóvenes de escasos recursos se arriesgan menos por la influencia devaluada de la realidad en que viven. Muchos son notablemente inteligentes y no pueden traducir ese talento en riqueza porque no se ven a sí mismos como futuros millonarios. Esta gente no llegará a ser millonaria no porque carezca de capacidades, sino porque su mente no puede ver más allá de la realidad hostil que vive hoy en su colonia marginada viajando en camión. Si usted duda de lo que estoy diciendo, tome una hoja de papel y haga una lista de personas ricas que en los últimos 20 años forjaron su fortuna ellos mismos sin ayuda de sus padres. Piense en su ciudad o en su colonia y en el número de ricos que hace algunos años no tenían nada e inclúyalos en la lista. A diario me sorprendo al escuchar nombres de nuevos dueños de empresas, de personas que nunca había escuchado antes. Estamos en el tiempo de las oportunidades, debido a que hoy no existe una relación de padre millonario igual a hijos millonarios. Ya los grandes capitales no duran tantas generaciones. Cuando termine esta lista ponga su nombre al final de la columna, porque usted será el próximo si construye su mente de millonario.
Recuerde que no importa cuánto desee su estabilidad económica, usted necesita transformar su mente, debe ver la oportunidad que la vida le está poniendo enfrente para aprender a forjar su carácter, su persistencia y su fe en sí mismo. La situación no lo hace menos, es usted el que se siente así. Su mente no es diferente de la de ningún multimillonario. La diferencia está en la realidad económica en que vive el día de hoy y que limita su mente. Déjeme contarle la historia del cómico estadounidense Jim Carrey. Es uno de los ejemplos más elocuentes de lo que estoy diciendo. Jim Carrey fue hijo de un matrimonio que se divorció cuando él era pequeño, vivió con su padre, que era un jornalero adicto al alcohol. La mayor parte de su juventud la vivió en una camper muy vieja porque no podían pagar la renta de un departamento. Su padre cambiaba constantemente de ciudad y de trabajo, debido a su alcoholismo no duraba mucho en las fábricas. Cuando era adolescente, Jim comenzó a actuar haciendo reír a la gente en bares hasta que un día pudo llegar a Los Ángeles. Una noche, Jim subió a un mirador conocido en Hollywood, desde donde se observa una vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles y allí, sentado en su viejo auto, solo, se hizo un cheque a su nombre por $10 millones que algún día cambiaría cuando se hiciera millonario. ¿Se imagina usted por un instante que un pobre actor desconocido, sin dinero como él, pensara en una cifra de ese tamaño? Así fue. Hoy es uno de los cómicos mejor pagados de Hollywood. Cobra más de $20 millones por película. Este joven, con mentalidad de triunfador, llegó tan alto porque pasó quizá por lo que usted o muchos están pasando hoy, pero no lo ven como oportunidad, lo ven como una carga. Sin embargo, Jim Carrey luchó por lo que más quería y lo logró. Este joven actor nunca se vio disminuido ni humillado por ser pobre. Nunca lo vio como limitación. Nunca pensó que su pobreza era una desventaja para competir contra los jóvenes ricos de Hollywood. El camino para ser millonario se construye con ayuda de una mente que permita ver las oportunidades mientras los demás ven en la pobreza una limitación y no una escuela. Pocos pueden entender que la pobreza es una gran oportunidad que tiene un ser humano para construir su fuerza de carácter, para llegar a ser lo que quieren. Si usted es una persona con escasos recursos y aún no me cree, le voy a contar otra historia increíble. Una historia de éxito. La convicción de transformar las limitaciones en oportunidades. Felipe López Hernández, un zapoteca que vive en Beverly Hills, se levanta todas las mañanas para ir a su trabajo como investigador en la Universidad de California, en Los Ángeles, ubicada en la exclusiva zona de Beverly Hills. Felipe pasó su infancia en San Lucas Chiaviní, en Tlacolula, Oaxaca, espero que lo encuentre en el mapa. Empezaba su jornada a las 5 de la mañana, junto con sus 7 hermanos, y se iban a trabajar a la milpa. Primero, les daban de comer a los bueyes y luego se dirigían al campo. Lo que cultivábamos, dice Felipe, solo nos daba para comer. Estudié la primaria, pero a los 10 años la dejé y se me olvidó el español, ya que en mi pueblo solo se hablaba zapoteco. Tampoco necesitaban el español para vivir. En 1978, a los 16 años, se unió a otros paisanos y se fueron a Tijuana. Llegó un viernes y pasaron la frontera el sábado, porque ese día no había muchos agentes de la migra. Yo no hablaba español y me costó negociar con el pollero para que me pasara, cuenta Felipe. Cuando llegué a Estados Unidos muchos compatriotas se burlaban de mí y me decían que era un indio menso que no sabía español. Conseguí un trabajo de lavaplatos en un restaurante chino. En ese lugar yo hablaba zapoteco, otro de Sinaloa hablaba español, los dueños eran chinos y los clientes hablaban inglés. Me inscribí en la primaria para adultos, que luego tuve que abandonarla porque hablaba inglés, pero no sabía escribirlo. Entonces, me compré un libro y, solo en mi cuarto, empecé a aprender a escribir inglés. Terminó la secundaria y el bachillerato. Gracias a ello, consiguió un puesto en un restaurante francés. Con el dinero que ganaba cursé una carrera universitaria que inicié en 1991. Finalmente, resolví mi problema migratorio, dice Felipe. Estudiaba de las 7 de la mañana a 1 de la tarde, y trabajaba en el restaurante francés desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. De madrugada estudiaba.
Gracias a sus buenas calificaciones obtuvo una beca que le permitió estudiar un posgrado y obtener un trabajo como investigador en la misma universidad. En 1993 elaboró el primer diccionario zapoteco-inglés/español zapoteco. Ya salió a la venta y es el único diccionario de este tipo en el mundo. Este es un caso que le demuestra a usted que la limitación del ser humano no está en la realidad económica en que vive, sino en la forma en que ve esa realidad. Estoy seguro de que hay muchos individuos inteligentes y talentosos como Felipe López que no son exitosos ni millonarios por su forma de pensar, no por la falta de oportunidades ni por su limitación económica. Hay otros ejemplos, como el de Andrés Bermúdez Viramontes, mejor conocido como el Rey del Tomate, quien después de haber sido inmigrante en Estados Unidos se hizo millonario vendiendo tomates y hoy es alcalde panista de Jerez, Zacatecas, su ciudad natal. Si después de leer estas dos historias usted, como joven, no cree que pueda ser millonario en los próximos 15 años, regálele este libro a otra persona que sí crea en ella misma y no se sienta limitada por la realidad económica en que vive. Si tiene hijos, aproveche esta oportunidad de construir en ellos una mente de millonario, siempre hay tiempo. Consejos para el próximo lunes. 1. Hable con sus hijos acerca del dinero. 2. Asesore a sus hijos en los tipos de inversiones que existen. 3. Cree conciencia de los gastos del hogar, independientemente de la edad de sus hijos. 4. Edúquelos en cómo administrar su dinero a muy temprana edad. 5. Evite que sus hijos tengan sus actuales hábitos compulsivos de compra. 6. Sus hijos deben ganarse todo el dinero que usted les proporciona. No se lo regale. 7. Enséñeles contabilidad básica a muy temprana edad. 8. Eduque a sus hijos a administrar mensualmente su dinero, no semanalmente. 9. Sus hijos deben conocer el impacto del trabajo en la economía personal. 10. No les compre todo lo que sus hijos quieran solo porque sus amigos lo tienen.